Aún me pregunto cómo es posible que, después de tantos años, el corazón siga doliendo con la misma intensidad. Aquí estoy, Elena, sentada en la misma mesa de la cocina donde preparé miles de desayunos, con este té de manzanilla que ya no me sabe a nada, y todavía siento ese vacío, ¿sabes? Una cree que lo ha visto todo en la vida, que después de los 75, ya nada te puede sorprender, y mucho menos herir de esta manera tan profunda. Pero la vida, mi amor, siempre guarda una última carta, una que te arranca el alma sin previo aviso, dejándote a la intemperie, sin saber ni cómo ni por qué. Es increíble cómo un simple recuerdo puede volverte a ese instante preciso, a ese frío que te cala hasta los huesos, como si hubiera sido ayer mismo. La luz de la mañana entra por la ventana, igual que entonces, pero ahora solo ilumina mis canas y las arrugas que el tiempo, y la pena, han dibujado en mi rostro. Parece que el sol ya no calienta igual. Y pensar que todo empezó una mañana cualquiera, una de esas en las que el sol apenas asomaba y el olor a café recién hecho llenaba cada rincón de esta casa. 40 años, ¿te lo puedes imaginar? 40 años de risas, de silencios compartidos, de discusiones tontas y reconciliaciones dulces, de construir una vida, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Él y yo, siempre juntos, o eso creía yo, con la certeza de que éramos uno, y de pronto sin una palabra de despedida que tuviera sentido, sin una última mirada que reflejara un ápice de lo que habíamos sido, él simplemente se fue, como si toda esa historia, todo lo que habíamos vivido, no hubiera significado absolutamente nada, como si se pudiera borrar una vida entera con solo girar la llave en la cerradura. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse, un golpe seco que resonó en el silencio de la casa y en mi alma. Fue un eco que todavía me persigue, un eco de vacío y de una incomprensión tan grande que me dejó sin aliento, sin poder moverme de la silla. ¿Cómo se borra una vida entera de esa forma tan cruel y repentina? Es algo que por más vueltas que le doy, no logro entender. Aquel día, la casa se sintió distinta al instante. El aroma a café se volvió rancio, y el plato de tostadas que le había preparado, aún caliente, se quedó ahí, intocado, como un testimonio mudo de una normalidad que acababa de estallar en mil pedazos. Había algo en el aire, un frío que no era de la mañana, sino de la ausencia, de la palabra no dicha, de un futuro que se desvanecía. Él solo había murmurado algo sobre necesitar espacio, una frase tan vacía, tan desprovista de emoción, que me pareció ensayada, como si la hubiera leído en algún sitio. Ni una lágrima en sus ojos, ni un titubeo en su voz. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el paño de cocina en la mano, sintiendo cómo el mundo se desdibujaba a mi alrededor, cómo el suelo se abría bajo mis pies. La taza de su café, la que siempre usaba, estaba aún en la encimera, y por un momento, la quise romper contra el suelo, hacer que el ruido ahogara el grito silencioso que se me había quedado atrapado en la garganta. Pero no hice nada, solo observé cómo la vida se me escapaba entre los dedos. La incredulidad fue lo primero, ¿sabes? Una negación que te agarra el alma y no te suelta. Pasé horas mirando por la ventana, esperando que regresara, que fuera una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el coche no apareció, y el silencio de la casa se hizo más denso, más pesado con cada minuto que pasaba. Mi corazón latía con una lentitud dolorosa, como si estuviera intentando asimilar algo demasiado grande, demasiado injusto para poder comprenderlo. Recuerdo haberme sentado en su sillón, ese donde leía el periódico cada tarde, y el olor a él todavía estaba allí, débil, pero presente en la tela, un aroma familiar que ahora se sentía como una burla, un fantasma de lo que habíamos sido, de los años que creíamos tener por delante. 40 años construyendo un hogar, un refugio, un santuario, y de repente, todo se derrumba con la facilidad de un castillo de arena frente a la marea más implacable. ¿Cómo se puede ser tan ciego, tan ajeno a la persona con la que has compartido cada amanecer y cada ocaso? Y aquí estoy, años después contándotelo, con la misma taza de té en mis manos, que ya se ha enfriado. Igual que se enfriaron mis ilusiones aquel día de primavera. Siento como si estuvieras aquí conmigo, sentada a mi lado, escuchando el eco de un pasado que aún no me abandona del todo, que a veces se cuela en mis sueños y en mis mañanas. La luz de la tarde ahora se cuela por la ventana, pero ya no me consuela, solo acentúa las sombras en los rincones de la casa, y en los de mi memoria. Es una herida que no cicatriza del todo, una cicatriz que pica cuando el tiempo está húmedo, o cuando la soledad aprieta un poco más de lo habitual, recordándome su existencia. Me miro las manos, estas manos que han cocinado, acariciado, trabajado, y pienso en lo frágil que es todo, ¿verdad? En cómo la vida te da y te quita, sin pedir permiso, sin dar explicaciones.
Pero esta historia, mi niña, no termina ahí, con ese adiós silencioso. Esto fue solo el principio de un camino que tuve que recorrer, y que, te aseguro, me cambió para siempre. Aún me pregunto cómo es posible que, después de tantos años, el corazón siga doliendo con la misma intensidad. Aquí estoy, Elena, sentada en la misma mesa de la cocina donde preparé miles de desayunos, con este té de manzanilla que ya no me sabe a nada. Y todavía siento ese vacío. ¿Sabes? Una cree que lo ha visto todo en la vida, que después de los 75 ya nada te puede sorprender, y mucho menos herir de esta manera tan profunda. Pero la vida, mi amor, siempre guarda una última carta, una que te arranca el alma sin previo aviso, dejándote a la intemperie, sin saber ni cómo ni por qué. Es increíble cómo un simple recuerdo puede volverte a ese instante preciso, a ese frío que te cala hasta los huesos, como si hubiera sido ayer mismo. La luz de la mañana entra por la ventana, igual que entonces, pero ahora solo ilumina mis canas y las arrugas que el tiempo, y la pena, han dibujado en mi rostro. Parece que el sol ya no calienta igual. Y pensar que todo empezó una mañana cualquiera, una de esas en las que el sol apenas asomaba y el olor a café recién hecho llenaba cada rincón de esta casa. 40 años, ¿te lo puedes imaginar? 40 años de risas, de silencios compartidos, de discusiones tontas y reconciliaciones dulces, de construir una vida, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Él y yo, siempre juntos, o eso creía yo, con la certeza de que éramos uno. Y de pronto, sin una palabra de despedida que tuviera sentido, sin una última mirada que reflejara un ápice de lo que habíamos sido, él simplemente se fue. Como si toda esa historia, todo lo que habíamos vivido, no hubiera significado absolutamente nada, como si se pudiera borrar una vida entera con solo girar la llave en la cerradura. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse, un golpe seco que resonó en el silencio de la casa y en mi alma. Fue un eco que todavía me persigue, un eco de vacío y de una incomprensión tan grande que me dejó sin aliento, sin poder moverme de la silla. ¿Cómo se borra una vida entera de esa forma tan cruel y repentina? Es algo que por más vueltas que le doy, no logro entender. Aquel día, la casa se sintió distinta al instante. El aroma a café se volvió rancio, y el plato de tostadas que le había preparado, aún caliente, se quedó ahí, intocado, como un testimonio mudo de una normalidad que acababa de estallar en 1000 pedazos. Había algo en el aire, un frío que no era de la mañana, sino de la ausencia, de la palabra no dicha, de un futuro que se desvanecía. Él solo había murmurado algo sobre necesitar espacio, una frase tan vacía, tan desprovista de emoción, que me pareció ensayada, como si la hubiera leído en algún sitio. Ni una lágrima en sus ojos, ni un titubeo en su voz. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el paño de cocina en la mano, sintiendo cómo el mundo se desdibujaba a mi alrededor, como el suelo se abría bajo mis pies. La taza de su café, la que siempre usaba, estaba aún en la encimera, y por un momento, la quise romper contra el suelo, hacer que el ruido ahogara el grito silencioso que se me había quedado atrapado en la garganta. Pero no hice nada, solo observé cómo la vida se me escapaba entre los dedos. La incredulidad fue lo primero, ¿sabes? Una negación que te agarra el alma y no te suelta. Pasé horas mirando por la ventana, esperando que regresara, que fuera una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el coche no apareció, y el silencio de la casa se hizo más denso, más pesado con cada minuto que pasaba. Mi corazón latía con una lentitud dolorosa, como si estuviera intentando asimilar algo demasiado grande, demasiado injusto para poder comprenderlo. Recuerdo haberme sentado en su sillón, ese donde leía el periódico cada tarde, y el olor a él todavía estaba allí, débil, pero presente en la tela. Un aroma familiar, que ahora se sentía como una burla, un fantasma de lo que habíamos sido, de los años que creíamos tener por delante. 40 años construyendo un hogar, un refugio, un santuario, y de repente, todo se derrumba con la facilidad de un castillo de arena frente a la marea más implacable. ¿Cómo se puede ser tan ciego, tan ajeno a la persona con la que has compartido cada amanecer y cada ocaso? Y aquí estoy, años después, contándotelo, con la misma taza de té en mis manos, que ya se ha enfriado, igual que se enfriaron mis ilusiones aquel día de primavera. Siento como si estuvieras aquí conmigo, sentada a mi lado, escuchando el eco de un pasado que aún no me abandona del todo, que a veces se cuela en mis sueños y en mis mañanas. La luz de la tarde ahora se cuela por la ventana, pero ya no me consuela, solo acentúa las sombras en los rincones de la casa, y en los de mi memoria. Es una herida que no cicatriza del todo,
una cicatriz que pica cuando el tiempo está húmedo, o cuando la soledad aprieta un poco más de lo habitual, recordándome su existencia. Me miro las manos, estas manos que han cocinado, acariciado, trabajado, y pienso en lo frágil que es todo, ¿verdad? En cómo la vida te da y te quita, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Pero esta historia, mi niña, no termina ahí, con ese adiós silencioso. Esto fue solo el principio de un camino que tuve que recorrer, y que, te aseguro, me cambió para siempre. Es curioso cómo la memoria funciona, ¿verdad? Uno piensa que el dolor presente lo eclipsa todo, pero luego, sin darte cuenta, tu mente empieza a tirar de hilos, a desenterrar recuerdos de cuando la vida no era este nudo en el estómago, esta punzada constante. Y es que mi vida, antes de que todo se rompiera en 1000 pedazos aquella mañana, era otra cosa. Era una vida tejida con hilos de sencillez, de trabajo duro, de una fe inquebrantable en el futuro, y sobre todo, en las personas que me rodeaban. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde todos se conocen, donde el pan sabe a tradición, y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia. Mis padres no tenían mucho, pero tenían algo invaluable: el amor por la familia y la dignidad del esfuerzo. Recuerdo el olor a leña quemada por las mañanas, el murmullo de las voces en la plaza, el repicar de las campanas que marcaban el ritmo de cada día. Era un mundo seguro, predecible, donde cada día era una promesa de continuidad, no una amenaza de vacío como ahora. Mi infancia fue sencilla, pero no por ello menos rica. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo y el crepitar de la lumbre. Mi madre, siempre con las manos en la masa, me enseñó el valor de la constancia y la belleza de lo hecho con cariño. Aprendí a coser con ella, sentada a su lado, escuchando sus historias de juventud, mientras el sol se filtraba por la ventana y llenaba la cocina de un color dorado que aún hoy asocio con la felicidad. Jugábamos en la calle hasta que las estrellas salían, sin miedos, con la única preocupación de llegar a casa antes de que mi padre encendiera la luz del porche. El sonido de nuestras risas infantiles resonaba en las callejuelas, y el sabor de las manzanas recién cogidas del huerto era el mejor postre. Éramos libres, inocentes, y el mundo era nuestro patio de juegos, un lugar donde cada piedra, cada árbol, guardaba un secreto, una aventura por descubrir. Esos días, ¿sabes?, parecen de otro siglo, de otra vida. Mis padres eran el pilar de nuestra casa, de nuestra pequeña comunidad. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, trabajaba la tierra de sol a sol, y su piel curtida por el sol y el viento, era el mapa de su esfuerzo. De él aprendí la honestidad, el valor de la palabra dada. Mi madre, en cambio, era la voz, la risa, el corazón palpitante de nuestro hogar. Siempre tenía una canción en los labios, mientras cocinaba o remendaba la ropa, y sus manos, aunque siempre ocupadas, encontraban tiempo para una caricia, un abrazo. La casa, aunque modesta, siempre estaba llena de vida, de vecinos que venían a pedir consejo, o simplemente a compartir un café. No había secretos, no había máscaras. Éramos nosotros, con nuestras virtudes y nuestros defectos, unidos por un lazo irrompible. Esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande, es algo que echo de menos, con una intensidad que no te imaginas. Recuerdo los domingos, esos días sagrados en los que el tiempo parecía ralentizarse. Después de la misa, donde el incienso llenaba la pequeña iglesia y las voces del coro se elevaban al cielo, volvíamos a casa para el almuerzo familiar. La mesa se llenaba de platos caseros, el asado de mi madre, las patatas de la huerta, el vino casero de mi abuelo. Había risas, anécdotas, y el tintineo de los cubiertos que se mezclaba con el bullicio de las conversaciones. Era un ritual, una tradición que se repetía semana tras semana, dándonos un ancla, una certeza en la vida. Y en Navidad, el olor a turrón y a pino fresco invadía cada rincón, mientras cantábamos villancicos alrededor del fuego. Esas rutinas, esos pequeños gestos, eran los cimientos de mi mundo, un tapiz de momentos que se entrelazaban para formar la historia de mi vida, una historia que ahora se siente tan lejana, casi como un sueño difuso. Y luego llegó él. Lo conocí en la verbena del pueblo, bajo la luz de las guirnaldas y el sonido de la orquesta que tocaba pasodobles. Yo tendría 18 años. Y él, un par más. Llevaba una camisa blanca, remangada hasta los codos, y tenía una sonrisa. ¡Ay, qué sonrisa! De esas que te desarman, que te hacen sentir que el mundo se detiene por un instante. Me sacó a bailar un chotis, y aunque yo era más bien vergonzosa, sus ojos me miraban con una dulzura que me hizo olvidar todo lo demás. Recuerdo el roce de sus manos en mi cintura, el calor de su aliento cerca de mi oreja cuando me susurró algo que no entendí pero que me hizo reír. Fue un flechazo, sí, de esos que solo ocurren una vez en la vida,
O eso crees cuando eres joven y el corazón te late a 1000 por hora. Ese día, en medio del bullicio y la alegría, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Nuestros paseos por el campo al atardecer, sus cartas secretas que me entregaba con un guiño cómplice para que mis padres no las vieran, las promesas de un futuro juntos bajo el cielo estrellado. Todo era tan intenso, tan puro. Solíamos sentarnos junto al viejo olivo, el que está en la loma, y hablábamos de nuestros sueños. Él quería ver el mar, yo solo quería construir un hogar, una familia, con él. Me regaló un pequeño broche de plata, con una inicial grabada, la E, de Elena, y me dijo que era para que nunca me olvidara de que yo era su estrella. Lo llevo todavía, aunque ahora me quema un poco en el pecho, ¿sabes? Era un símbolo de un amor que parecía inquebrantable, una promesa silenciosa de que siempre estaríamos el uno para el otro, que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Y yo, ingenua, le creí con toda la fuerza de mi alma, con la certeza de que su palabra era tan sólida como la tierra que mi padre trabajaba. Nos casamos en la primavera siguiente, con el pueblo entero celebrándolo. La iglesia se llenó de flores de azahar y el aire de promesas. Nos casamos, sí, con el pueblo entero como testigo de un amor que creía eterno. Recuerdo el vestido que mi madre me cosió, cada puntada hecha con cariño, y el brillo en los ojos de mi padre al entregarme. La celebración fue sencilla, como éramos nosotros, pero llena de alegría, de música y de la esperanza de un futuro sin fin. Los años pasaron, uno tras otro, tejiendo nuestra vida, nuestras rutinas, nuestros pequeños rituales. Levantarnos juntos, el café en la cocina, su mano en la mía al pasear por la plaza, eran los cimientos de mi mundo. Y luego, un día, todo se desvaneció. Él se fue, y la iglesia, las flores, las promesas, todo pareció volverse un eco vacío, una burla cruel de lo que una vez creí que éramos, de lo que habíamos construido con tanto esmero y tanto amor. ¿Cómo se puede pasar de la más absoluta certeza a la más profunda desolación en un solo instante? Los primeros días, el silencio era lo más atroz, un silencio que no era de paz, sino de ausencia, de un grito ahogado que no lograba salir. Me levantaba cada mañana con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un mal sueño, que él estaría allí, en la cocina, leyendo el periódico con su taza de café humeante. Pero no, la silla vacía, el periódico sin abrir, el olor a él desvaneciéndose poco a poco. Intentaba llamarle, al principio, con la voz temblorosa, pero su buzón de voz era mi única respuesta, una voz grabada que sonaba ajena, distante. Me decía a mí misma que necesitaba tiempo, espacio como había dicho. Pero ¿cuánto tiempo es espacio cuando tu vida entera se ha desintegrado? La casa se volvió una cueva, oscura, fría, y cada sombra, cada crujido de la madera, me recordaba su ausencia, acentuando el vacío que sentía en el pecho. Y entonces, como siempre ocurre en los pueblos pequeños, empezaron los murmullos. Las miradas furtivas en la panadería, los silencios incómodos cuando me cruzaba con alguien en la plaza. Sabía lo que pensaban, lo que cuchicheaban a mis espaldas. Algo habrá hecho Elena. Nadie se va así porque sí. El juicio, la condena silenciosa, era casi tan dolorosa como su partida. De repente, las amigas de toda la vida parecían ocupadas, las invitaciones a tomar café se hicieron escasas, y mi teléfono, que antes no dejaba de sonar, se quedó mudo. Me sentía como si llevara una marca, una señal de vergüenza invisible que todos podían ver. El olor a pan recién horneado que antes me consolaba, ahora me recordaba lo sola que estaba, lo apartada que me sentía del mundo que había sido mío. ¿Cómo podían juzgarme sin saber, sin entender el abismo en el que me había hundido? No podía quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Necesitaba respuestas, una explicación que diera sentido a esta locura. Un día, con el corazón en un puño y la dignidad hecha trizas, me armé con acento agudo de valor, y fui a ver a su hermana Mercedes. Siempre habíamos sido muy unidas, casi como hermanas. Llamé a su puerta, con las manos sudorosas, y cuando me abrió, su mirada, su mirada lo dijo todo. Fría, esquiva, llena de una compasión que no me consolaba sino que me irritaba. Me dijo que él necesitaba su espacio, que ya me llamaría cuando estuviera listo. Ni una palabra de consuelo ni un abrazo. Me senté en su salón, el mismo donde habíamos compartido tantas navidades, y el aroma a leña quemada me trajo recuerdos que ahora eran puñales. Salí de allí sintiendo un frío aún más profundo que el de la calle, sabiendo que también ella me había dado la espalda. Y como si el dolor emocional no fuera suficiente, pronto llegaron las preocupaciones del día a día. Él siempre se había encargado de todo, las facturas, el banco, las reparaciones de la casa. Yo, ingenua, me había confiado,
pensando que él siempre estaría ahí. De repente, me encontré con papeles que no entendía, números que no cuadraban, y un miedo atroz a no poder mantener la casa, nuestro hogar. El grifo goteaba sin parar, un sonido constante que me taladraba los nervios, y la bombilla de la cocina se fundió, dejándome en penumbra por las noches. Cada pequeño problema se magnificaba. Se convertía en una montaña imposible de escalar. El olor a humedad en el baño, el chirrido de la puerta del jardín, todo me recordaba lo vulnerable que era, lo desprotegida que me sentía en ese mundo que antes había sido tan seguro. La soledad no era solo un sentimiento, era una carga tangible que me aplastaba. Un día, mientras intentaba arreglar la valla del jardín, que se había estropeado con una tormenta, la señora Carmen, una vecina de toda la vida, se acercó, llevaba su cesta de la compra y, con esa voz que parecía untada en miel pero que destilaba veneno, me dijo: «Ay, Elena, qué pena que te haya dejado sola. Ya se veía venir, ¿sabes? Un hombre como él, tan activo, tan de mundo, no podía estar atado a una mujer de pueblo como tú para siempre». Sus palabras fueron como un latigazo. Sentí como la sangre me subía a la cara, como las lágrimas pugnaban por salir, pero no le di el gusto. Mis manos, manchadas de tierra, temblaron. El olor a jazmines de su jardín, que solía encantarme, de repente me pareció asfixiante. Me quedé allí, agarrada a la valla, sintiendo el metal frío en mis dedos, mientras ella se alejaba con una sonrisa de suficiencia. Aquel día, la herida se hizo más profunda, y una parte de mí, la que creía en la bondad de las personas, se rompió. Después de eso, la duda se instaló en mi mente como una niebla densa. ¿Sería cierto lo que decía Carmen? ¿Habría algo en mí, que no era suficiente, que no estaba a la altura? Empecé a verme al espejo, y a buscar los defectos, las arrugas, la tristeza en mis ojos. Me reprochaba no haber sido más atrevida, más interesante, más, no sé, más de lo que él quizá buscaba. Las noches eran lo peor. La cama, antes nuestro refugio, se convirtió en un desierto helado donde me ahogaba en mis propios pensamientos, en un torbellino de ¿qué hubiera pasado si? ¿O qué hice mal? El colchón parecía absorber mis lágrimas, el olor a su lado de la cama, que aún persistía débilmente, era una tortura. Me sentía culpable, y esa culpa, injusta y cruel, me carcomía por dentro, dejándome sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, atrapada en un laberinto de autorreproches. El cuerpo, mi amor, es sabio, y tarde o temprano, protesta. Empecé a no comer, el estómago se me cerró con un nudo constante que no me dejaba tragar. El té de manzanilla, que antes me calmaba, ahora me revolvía el estómago. Las noches, sin dormir, se extendían interminables, y las ojeras bajo mis ojos eran el mapa de mi agonía. Sentía una presión constante en el pecho, como si una piedra me aplastara el corazón, y a veces, me faltaba el aire, creyendo que iba a morir allí mismo, en la soledad de mi cocina. Mis manos, antes fuertes y capaces, se habían vuelto frágiles, temblorosas, incapaces de sostener ni siquiera la verdad de lo que me estaba pasando. Me miraba en el cristal de la ventana, viendo a una mujer que no reconocía, una sombra de lo que había sido, y la idea de rendirme, de dejarme llevar por la corriente de la pena era tentadora, peligrosamente dulce. Pero algo, un rescoldo pequeño y obstinado, se negaba a apagarse del todo. Era la voz de mi madre, resonando en mi cabeza, diciéndome que una mujer de Castilla no se rinde, que el barro de nuestra tierra nos había hecho fuertes, capaces de soportar las sequías y las heladas más crueles. Recordaba el olor a tierra mojada después de una tormenta, ese aroma que prometía vida, renovación. Y con ese pensamiento, con la imagen de mi madre con las manos enharinadas y la mirada firme, sentí un chispazo, una punzada de algo que no era dolor sino indignación. Indignación por la pena que me estaba consumiendo, por el juicio de los demás, por la forma en que me había permitido desvanecer. Fue un día, mientras intentaba encender la estufa de leña, que se había negado a funcionar, cuando todo empezó a cambiar. El humo me picaba los ojos, y la frustración me invadió. Pensé en él, en cómo siempre se había encargado de todo lo complicado, y en cómo yo, tonta de mí, le había dejado. Pero entonces, recordé a mi padre, con sus manos expertas, enseñándome a limpiar la chimenea, a colocar la leña de la forma correcta para que prendiera bien. Un recuerdo que creía olvidado, trivial. Y de pronto, un atisbo de rabia, una rabia limpia y fría, se apoderó de mí. ¿Quién era yo para dejarme vencer por una estufa, por el abandono de un hombre que se había creído con el derecho de borrarme de su vida? Mis manos, que antes temblaban, ahora agarraron el atizador con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo la estufa, era el primer paso para reclamar lo que era mío. Con un esfuerzo que me sorprendió,
Abrí la trampilla, limpié las cenizas viejas, y coloqué la leña como mi padre me había enseñado, escuchando el crujido seco de la madera. El olor a hollín y a leña vieja llenó la cocina. Un aroma que me transportó a mi infancia, a la seguridad de la casa de mis padres, y mientras el fuego empezaba a crepitar, con pequeñas llamas lamiendo la madera, otra memoria, aún más profunda, resurgió. Una que había guardado bajo 7 llaves. Una parte de mí que había creído perdida, enterrada bajo años de vida de casada. Recordé cómo de joven en el pueblo, mi padre me había enseñado no solo a manejar la tierra, sino también los números. Él, un hombre humilde pero astuto, me había confiado la contabilidad de la pequeña bodega familiar, una tarea que yo, con mis 16 años, manejaba con una precisión que sorprendía a los viejos del lugar. Era un secreto, sí, pero no porque fuera algo malo. Simplemente en aquella época, no era común que una mujer se ocupara de esas cosas. Mi madre sonreía, orgullosa, pero me decía que no lo pregonara mucho, que los hombres no se fiarían de una mujer con tantos números en la cabeza. Y cuando me casé, él, mi esposo, con esa sonrisa que me desarmaba, me dijo que él se encargaría de esas cosas aburridas, que yo debía centrarme en el hogar. Y yo, enamorada y queriendo complacer, lo dejé. Dejé que esa parte de mí se durmiera, se escondiera, creyendo que era lo correcto, lo que una buena esposa hacía. El valor de ese conocimiento no era solo el de llevar unas cuentas, era la capacidad de ver más allá, de entender lo que otros no veían, de planificar, de proteger. Era una mente aguda, práctica, que había estado dormida durante décadas, envuelta en el silencio de los armarios de la cocina y el murmullo de las conversaciones triviales, la montaña de papeles que él había dejado, las facturas sin pagar, los extractos bancarios que yo ni siquiera miraba, ahora me parecían un desafío, no una sentencia. Al principio, el miedo era paralizante. El olor a papel viejo y el garabato de su letra me traían un nudo al estómago, pero luego, como si mis dedos recordaran viejos caminos, empecé a organizar, a clasificar. Recordaba a mi padre, sentado a la mesa con su libreta y su lápiz, enseñándome a sumar y restar, a llevar un registro de cada sarmiento, de cada botella de vino. Cada céntimo cuenta, Elena, me decía con esa voz grave y sabia. Y ahora, sus palabras resonaban con una claridad asombrosa. Esta no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad, de no dejar que mi vida se desmoronara por la negligencia o la crueldad de otro. Era mi herencia, mi forma de honrar a mi padre. Y así, poco a poco fui desenterrando la verdad. No solo había gestionado la bodega de mi padre, sino que, en los años de escasez, había ideado formas de vender los excedentes en los pueblos vecinos, de negociar precios, de optimizar los recursos. Mi padre me llamaba mi pequeña contable, y mis consejos, aunque entonces eran los de una niña, a menudo resultaban acertados. Mi marido, al principio de nuestro matrimonio, incluso me había pedido ayuda con sus propias cuentas, antes de decidir que era cosa de hombres. Él, con su orgullo, no podía admitir que una mujer, su mujer, tuviera una mente más aguda para los negocios que él. Me hizo creer que era una carga para mí, que él me liberaba de esa preocupación. Y yo, tonta, lo creí, dejando que mi habilidad se oxidara, se cubriera de telarañas, mientras él se llevaba el crédito y la responsabilidad. La verdadera valía de aquella habilidad no era solo el ahorro de unos pocos céntimos, era la capacidad de analizar, de prever, de tomar decisiones firmes sin titubear. Era una fortaleza que me había permitido mantener a flote el negocio familiar en tiempos difíciles, una que, de haberla mantenido activa, me habría dado una voz, una independencia, que nunca me permití tener en mi matrimonio. Lo que significaba ahora mi amor era recuperar mi voz, mi autonomía. Era la posibilidad de no depender de nadie, de no ser la mujer abandonada de la que hablaban los vecinos, sino una mujer capaz, dueña de su destino. Era mi dignidad, pisoteada y olvidada, que ahora se levantaba, con cada número que cuadraba, con cada factura que entendía. Era mi forma de demostrar, primero a mí misma y luego al mundo, que la mujer de pueblo que creían conocer, era mucho más de lo que jamás se imaginaron. El primer paso fue el más difícil. Tenía que ir al banco, enfrentarme a los papeles que él había dejado sin ordenar. El solo pensamiento me revolvía el estómago. Recordaba la primera vez que fui con mi padre, de la mano, a la caja rural del pueblo. Yo era una niña, y el olor a tinta y a papel viejo me parecía la esencia de la seriedad. Mi padre me dijo: Elena, aquí se habla con respeto, pero también con la cabeza alta. No dejes que nadie te mire por encima del hombro. Esa frase, olvidada por décadas, resonó en mi mente. Sentí el nudo en la garganta, la vergüenza, el miedo a equivocarme, a que me juzgaran.
Pero debajo de todo eso, el rescoldo de indignación se avivó. ¿Por qué debía sentirme pequeña? ¿Por qué debía temer? Esta era mi vida, mi casa, mi futuro, y era mi derecho defenderlo. Así que, un martes por la mañana, con el bolso apretado entre las manos y el corazón latiéndome en las sienes, entré en el banco. El joven de la ventanilla, un muchacho que bien podría ser mi nieto, me miró con una mezcla de lástima y condescendencia. «Viene por lo de su marido, ¿verdad, señora? Mucho lío ha dejado», me dijo, sin ni siquiera mirarme a los ojos, mientras tecleaba en su ordenador. Sentí el calor subirme por la cara, pero en lugar de encogerme levanté la barbilla. «Sí, vengo por lo de mi marido, y por mis asuntos», le respondí con una voz que, para mi sorpresa, sonó firme. Le entregué los papeles, ya clasificados por mí, y empecé a hacer preguntas precisas sobre las deudas, los plazos, los intereses. Vi la sorpresa en sus ojos, cómo su actitud cambió de la condescendencia al respeto, al darse cuenta de que no estaba tratando con una viejecita desvalida, sino con alguien que sabía lo que decía. Y fue en ese momento, mientras el joven director del banco me explicaba los detalles con una seriedad renovada, cuando descubrí la magnitud del engaño. No solo había deudas, sino que él había utilizado parte de nuestros ahorros, mis ahorros, para inversiones arriesgadas, sin consultarme, sin una palabra. Había incluso una hipoteca sobre la casa que yo desconocía, una carga que pesaba sobre nuestro hogar, mi hogar, sin que yo tuviera la menor idea. La rabia me invadió, una rabia helada y cortante. No era solo abandono, era una traición, un desprecio por todo lo que habíamos construido juntos. Las cifras en el papel, frías e innegables, eran la prueba irrefutable de que él, no solo se había marchado, sino que había intentado dejarme en la ruina, una última y cruel bofetada. La tristeza se transformó en una determinación férrea, en la convicción de que no le daría el gusto. Desde aquel día, la mesa de la cocina dejó de ser un altar al vacío, y se convirtió en mi centro de operaciones. Los papeles, antes un montón caótico, ahora estaban organizados en carpetas, con etiquetas escritas con mi propia letra firme. Me pasaba las horas, con la luz de la ventana bañando mis canas, revisando cada documento, cada movimiento bancario. El suave rasgueo de mi bolígrafo sobre el papel, el aroma a café recién hecho que ahora preparaba solo para mí, se convirtieron en la banda sonora de mi nueva rutina. Sentía cómo mi mente, antes adormecida, volvía a despertar, a trabajar con una agilidad que creía perdida. Era como si cada número que cuadraba, cada error que descubría, me devolviera un trozo de mí misma, una pieza del puzzle que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Los murmullos del pueblo no cesaron de repente, pero yo ya no los escuchaba con la misma pena. Cuando me cruzaba con Carmen en la plaza, en lugar de bajar la vista, la miraba a los ojos, con una calma que la descolocaba. Incluso Mercedes, su hermana, me llamó un día, con una voz que denotaba curiosidad, preguntando cómo estaba. Le conté, con una frialdad que la dejó en silencio, que estaba ocupada poniendo en orden los asuntos que él había dejado. No necesité alardear, ni buscar su compasión. Mi voz, antes temblorosa, ahora sonaba con una seguridad que no esperaba ni ella ni yo misma. Sentía una fuerza interior, un pilar que se había erigido en mi alma, y que me permitía estar por encima de las miradas, de los juicios, de la pequeña mezquindad de los demás. Hubo un día, recuerdo, en que logré renegociar una de las deudas más grandes, obteniendo un plazo más favorable y un interés menor. El director del banco, el mismo joven que al principio me había mirado con lástima, me felicitó con una sinceridad que me conmovió. Sentí una punzada de orgullo, un calor en el pecho que no era de pena, sino de satisfacción. Era el sabor de la victoria, pequeña, silenciosa, pero mía. Me recordó a cuando, de niña, mi padre me felicitaba por haber cerrado una buena venta en el mercado, o por haber descubierto un error en las cuentas. Ese día, al salir del banco y sentir el sol en la cara, me di cuenta de que no solo estaba salvando mi casa, sino que me estaba salvando a mí misma. Estaba honrando el legado de mis padres, el valor del esfuerzo y la inteligencia que me habían inculcado. Esta fortaleza oculta, esta capacidad para los números y la gestión, no era solo una herramienta para la supervivencia, era una parte esencial de mi identidad que había sacrificado por amor, por la idea de lo que debía ser una esposa. Me había permitido ser subestimada, no solo por mi marido, sino por el mundo entero, por la ilusión de una vida perfecta, por el miedo a ser demasiado. Y ahora, al recuperarla, sentía una liberación agridulce. Dulce por la autonomía que me ofrecía, agria por los años perdidos, por la mujer que podría haber sido si no hubiera escondido mi luz.
El sol que entraba por la ventana, que antes me parecía indiferente a mi dolor, ahora me envolvía en un abrazo cálido, como si me diera la bienvenida de nuevo a la vida, a la plenitud de lo que soy. La ironía, mi amor, es que su abandono, esa herida tan profunda, fue lo que me obligó a desenterrar este tesoro escondido. Si él no se hubiera ido, yo seguiría siendo la mujer que se esconde detrás de la sombra de su marido, la que no sabe de números, la que se deja llevar por los demás. Pero no. Su traición me empujó al abismo, y en ese abismo, encontré mis propias alas. Entendí que mi valor no dependía de un hombre, de un matrimonio, de la opinión de los demás. Mi valor estaba en mí, en mi mente, en mis manos, en mi capacidad de levantarme una y otra vez. Era la fuerza de una mujer de pueblo, sí, pero una mujer de pueblo que sabía contar, que sabía luchar, que sabía defender lo suyo. Ahora, miro hacia adelante, no con miedo, sino con una quietud que solo la certeza puede dar. Sé que el camino no será fácil, pero ya no me siento sola. Tengo mi mente, mi experiencia, y la fuerza que mi madre y mi padre me legaron. Y aunque el corazón aún lleva las cicatrices, ya no sangra. Esta casa, mi hogar, será mi fortaleza, y yo seré su guardiana. Y la historia de Elena, la mujer que creyeron que se desvanecería, apenas está comenzando. ¿No te parece increíble cómo la vida, incluso en sus golpes más duros, nos guarda sorpresas, nos revela quiénes somos en realidad? Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de resiliencia y descubrimiento, suscríbete para más historias como esta. Mira, mi niña. Después de desenmarañar los hilos de todo aquel embrollo, de entender la magnitud de sus deudas, y sobre todo, de esa hipoteca oculta sobre nuestra casa, sentí que la rabia se transformaba en una quietud fría, casi de acero. Comprendí que no podía seguir viviendo en una casa que, legalmente, todavía me ataba a él, a sus errores y a esa traición tan profunda. No era solo cuestión de números, ¿sabes? Era una cuestión de dignidad, de reclamar lo que era mío, lo que habíamos construido con mi esfuerzo y mi sudor, y que él había puesto en riesgo sin un parpadeo. La decisión se formó en mi interior como una roca sólida. Tenía que separar mi destino del suyo por completo. No con gritos, no con confrontaciones vacías, sino con la seriedad y la firmeza de quien sabe lo que se juega. El olor a polvo de los viejos documentos se mezclaba con el aroma de mi té, y en ese instante, en la quietud de mi cocina, supe lo que debía hacer. No era venganza, era justicia, mi propia justicia silenciosa. Los días siguientes fueron un torbellino de citas, de papeles que firmar, de conversaciones que antes me habrían paralizado. Fui al banco de nuevo, pero esta vez, mi postura era diferente. El joven director, que ya me miraba con otro respeto, me explicó las opciones para renegociar la hipoteca y poner la casa a mi nombre, liberándome de cualquier atadura legal con él. Luego, visité al abogado del pueblo, un hombre mayor y de pocas palabras, que me escuchó con atención mientras yo, con una claridad que me sorprendía a mí misma, le explicaba mi situación y mis intenciones. El despacho olía a libros viejos y a tabaco, un aroma denso que, sin embargo, no me intimidó. Mis manos, antes temblorosas, ahora sostenían los documentos con firmeza, y mi voz, al hablar, era la de una mujer que había encontrado su camino. Cada sello, cada firma, cada sí que pronunciaba, era un paso más hacia mi libertad, hacia la certeza de que mi hogar, mi refugio, sería solo mío, sin sombras del pasado. Y llegó el día. Sentada de nuevo en el despacho del notario, con la luz del atardecer colándose por la ventana y tiñéndolo todo de un naranja melancólico, firmé los últimos papeles. El sonido de mi bolígrafo sobre el pergamino parecía resonar en el silencio de la sala, un eco de una decisión irrevocable. En ese momento, sentí un nudo en el estómago, una mezcla extraña de tristeza por lo que se acababa y una paz profunda por lo que empezaba. El peso de años de incertidumbre, de esa hipoteca fantasma, se desprendió de mis hombros como una capa pesada. Al salir a la calle el aire me pareció más ligero, el canto de los pájaros más nítido. De camino a casa, paré en la ferretería y compré una cerradura nueva. Cuando llegué, con el sol ya poniéndose, cambié la vieja cerradura de la puerta principal. El clic metálico de la nueva llave al girar en la cerradura fue un sonido sencillo, pero en mi corazón, fue el repique de una campana, el anuncio de que esta casa, este hogar, era ahora por fin, únicamente mío. El viejo olor a madera y a recuerdos se mezclaba con el aroma a metal nuevo, a un futuro por construir. Aquella noche dormí de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Un sueño profundo, sin sobresaltos, sin la opresión en el pecho que me había acompañado durante meses.
Al despertar, el primer rayo de sol que se colaba por la ventana no me trajo el frío de la ausencia, sino una calidez reconfortante, como un abrazo. El té de manzanilla, que antes me sabía a nada, ahora tenía el dulzor de la miel, y el aroma a café, que volvía a preparar para mí sola, ya no era rancio, sino una promesa de un nuevo amanecer. Mi casa, que había sido un lugar de fantasmas, ahora respiraba conmigo, se sentía como un santuario, un refugio inexpugnable. No te voy a mentir, mi amor, la tristeza por los años perdidos, por el amor que creí eterno, aún me visita de vez en cuando, como una vieja amiga melancólica. Pero ya no me ahoga. Ahora, es una tristeza que convive con la paz, con la certeza de que, a mis años, he sido capaz de levantarme, de reconstruirme, de ser, por fin, dueña de mi propio camino. Es una sensación de plenitud, de saber que la Elena de hoy es más fuerte, más sabia, que la Elena de ayer. Y así es como, mi niña, la vida te enseña sus lecciones más duras, pero también las más valiosas. Me hizo falta tocar fondo, sentir la traición en lo más profundo de mi ser, para descubrir la fuerza que llevaba dentro, esa que mis padres me inculcaron y que yo había dejado dormir. Entendí que la verdadera seguridad no viene de un hombre, de un matrimonio, ni siquiera de una casa, sino de uno mismo, de la capacidad de levantarse, y de no dejar que nadie te arrebate tu dignidad. No sé qué será del futuro, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero miro mis manos, estas manos curtidas por la vida, y sé que puedo con lo que venga. ¿Tú crees que es posible encontrar una nueva forma de amor, de plenitud? Cuando ya has vivido tanto, cuando el corazón ha sido roto y recompuesto tantas veces. Es una pregunta que a veces me hago, aquí en la quietud de mi cocina. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela. Y suscríbete para más historias como esta. Quizás juntos encontremos algunas respuestas.